de Dios. Así que hoy me toca a mí presentar la introducción de lo que en los 10 posteriores sábados examinaremos a detalle cada mandamiento. Dicho eso, oremos para que el Señor siga bendiciendo este tiempo. Dios, nos presentamos a ti delante, justificados por la sangre de Jesús, reconociendo que en nosotros no hay bondad y mérito alguno para que seamos agradables delante de ti, Señor, sino solamente la sangre bendita de Jesús que nos cubre y nos ha perdonado nuestros pecados. Y hoy apelamos, Señor, a tu misericordia, apelamos a tu amor, Señor, que sea otorgándonos iluminación a nuestras mentes y corazones por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos entender y vivir tu palabra, Señor. Que la distracción y el afán del día, Señor, no ahogue la palabra a este momento, Señor. Te pido que reprendas al diablo, Señor, y a sus demonios, para que no roben la palabra que hoy tú tienes para cada hermano que está aquí, cada amigo que está aquí, Señor. Te damos gracias de antemano por lo que vas a hacer en este estudio de la ley tuya, Señor, de los 10 mandamientos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, quiero que por un momento se imaginen una sociedad, un mundo donde nadie robe, donde nadie mate, donde todos amen a Dios, donde nadie tome a la ligera el nombre de Dios, nadie tome en vano, que todos guarden el día del Señor. Una sociedad donde nadie desee lo ajeno. ¿Se imaginan que exista un lugar así? De hecho, lo existe y es el cielo. Y aunque todos lo cumpliéramos, los 10 mandamientos, nadie nunca sería salvo. Porque la función de la ley de Dios no es traer salvación. La función de la ley de Dios son dos únicamente. Dos principales: revelar nuestro pecado y guiarnos a Cristo. Son únicamente dos. El propósito de la ley es revelar nuestro pecado y guiarnos a Cristo. Si bien antes de lo que Dios había instituido como el decálogo, los 10 mandamientos en el monte de Sinaí, dándole a Moisés de manera escrita su carácter, su santidad y el reflejo de sus atributos escritos en una piedra, entonces, ¿qué podríamos decir que antes de la ley uno podía pecar sin cometer infracción? Esa es una pregunta un poco, tal vez anacrónica, tal vez que nos puede decir, no, antes nadie pecaba porque no existían los mandamientos. Pero sí, había una necesidad de la ley de Dios. Por ejemplo, cuando Adán y Eva vivían antes de la caída, antes del pecado, ellos necesitaban la ley de Dios. ¿De qué manera? Dios había puesto en ellos una ley interna de lo cual ellos podían diferenciar lo bueno de lo malo. Gracias a que Dios había puesto una ley interna en ellos. ¿Se recuerda cuando Dios le dice a Adán que no coma de ese árbol? Bueno, ahí estaba poniéndose en vigencia una ley de Dios. ¿Se recuerda cuando Dios le había dicho a Adán que señoree sobre la creación? Ahí estaba una ley de Dios. ¿Se recuerdan cuando Dios le había dicho a Adán y a Eva que se reproduzcan? Será una ley de Dios. Hay una ley interna que todos tenemos y esa ley, aún después de la caída, sigue en vigencia. No por nada tenemos una conciencia que nos acusa de que estamos haciendo mal y cuando nos defiende cuando estamos haciendo algo bien. Sin embargo, nuestra conciencia, a pesar de que contiene una ley, la ley de Dios, la ley moral de Dios, en nosotros está distorsionada en gran manera. Así que vamos a ver cómo funciona por un momento la ley moral de Dios interna en nuestros corazones.
Así que acompáñenme por favor en el libro de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11. 1 Timoteo, capítulo 1, del 8 al 11. Este es un versículo que describe la naturaleza interna de la ley moral de Dios en nuestros corazones o en nuestra alma o nuestra voluntad. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo está diciendo que en todos habita una ley prescrita por Dios. Ahora, leer todos estos pecados con nombre y apellido, uno puede decir, yo nunca fui un perjurio, un fornicario, un sodomita. Cuando la Biblia está diciendo que, conociendo que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, está diciendo, la ley fue dada para todo hombre. La ley fue dada para todo el mundo, porque no hay ni un justo sobre la tierra, dice Romanos 3. Entonces la ley, dice, me gusta el comentario de Calvino, dice, una función de la ley es que el temor al castigo modere a ciertos hombres que permanecen indiferentes a cualquier cuidado sobre lo que es justo y correcto, si no son coaccionados por las amenazas de la ley. Esto quiere decir, hermanos, que la ley interna funciona en nuestros corazones como una especie de correa que sujeta todos nuestros deseos banales, mundanos y desenfrenados. Si no fuese por esa ley interna que funciona como una especie de correa que ata nuestros deseos, entonces nosotros viviríamos en una anarquía total, una sociedad sin ley y sin Dios. La ley existe para que nuestros deseos no sean nuestra ley. La ley existe para que nuestros deseos mundanos y perversos sean atenuados por la ley interna de Dios. Si no fuese por esta ley que ha puesto Dios en nuestros corazones de manera interna y básica, entonces viviríamos en un colapso. Todos matarían, todos se meterían con la mujer del otro, no existiría una iglesia, todo fuera un caos total. Esto es lo que le llamamos también la gracia común. Esto es lo que todos los hombres tienen en sus interiormente. No por nada cuando agarran a un maleante, el maleante normalmente lo que hace es taparse la cara. O cuando agarran a alguien, o cuando alguien comete algo que está mal, su conciencia empieza a atormentar y a culpar. Es porque Dios ha puesto eso. Ahora esto no es suficiente. Esto es solo una manera de controlar los deseos del hombre. Esto no es suficiente. Esto no trae salvación. Esto no me hace conocer la gracia de Jesucristo. Esto no lo hace. En ninguna manera. Es lo más básico. Romanos 1 lo dice muy claro, que Dios se ha dado a conocer por medio de lo revelado, por medio de la creación. Por medio de la creación, la primera evidencia externa que podemos tener acerca de Dios, aparte de la Biblia, según Romanos 1, es la creación. Y entonces eso nos debe de motivar a preguntarnos que hay un creador. Y todo el mundo entiende que hay un Dios, solo que han decidido adorar la creación antes que al creador. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Bien, hermanos, la ley existe para que conozcamos nuestros pecados. La ley existe como un espejo para que miremos nuestro estado, la ley moral escrita, la ley interna para ayudarnos a no cometer cosas malas, simplemente ser morales y éticos y personas con buenos principios, ¿sí? Pero la ley escrita ya en el monte Sinaí por Dios mismo y entregada a Moisés, esa ley existe para esa razón, para que entendamos que hay un legislador universal que no ha puesto la moralidad en las manos de su criatura, sino que la moralidad, lo que es bueno y lo que es malo, depende únicamente de Dios, y Él ha puesto el estándar y las reglas del juego de cómo se debe de convivir en una sociedad con los hombres y con Dios y con Él. Entonces, en este punto tenemos que entender que Dios ha demostrado su santidad y su carácter por medio de una ley escrita. Y aquel que no pueda cumplir esta ley tiene mejor dicho, el que no puede cumplir esta ley, no matar, no robar, no enojarse, no desear cosas del prójimo, es un fastidio para la justicia de Dios. Aquel que no puede cumplir esta ley. Aquel que no puede cumplir esta ley únicamente es alguien que merece todo el rechazo de Dios. Aquel que no puede cumplir la ley de Dios está marginado del amor salvífico en Cristo. Aquel que no puede cumplir esta ley está totalmente imposibilitado de conocer el reino de los cielos después de esta vida. Porque para llegar al cielo no entra alguien con un solo pecado. Dios exige un 100% de perfección y de justicia. Dios exige de eso de cada persona, de cada hombre. Entonces, yo debo de preguntarme esta noche, ¿yo cumplo estas leyes? Ahora, esto no es algo abstracto y colectivo. Como alguien dice, todos somos imperfectos, todos pecamos. Cuando la ley se escribió, era para que cada uno se diga, yo soy un asesino, yo soy un fornicario, yo soy un mentiroso, yo blasfemo, tomo el nombre de Dios en vano. ¿Por qué en este momento no te examinas con alguno de estos mandamientos, con la ley de Dios, con lo que conoces, incluso con lo interno que hay en tu corazón? ¿Realmente crees que hay algo de bondad en ti? ¿Realmente crees que no eres un asesino? Si bien conocemos algunos que Jesús dijo, el que se enfatúe contra su hermano en su corazón ya cometió homicidio. ¿Se recuerdan de eso? Cuando Jesús está diciendo eso, está usando una palabra muy especial en arameo. Y me gustó mucho ver el alcance de la ley. Cuando Jesús está diciendo eso, les está diciendo, cualquiera que llame imbécil, necio, estúpido, tonto, terco a su hermano, ya lo mató. Ya lo mató. Incluso Santiago nos enseña que aquel que solamente viola un solo mandamiento es culpable de haber violado a todos los mandamientos. Es decir, que la ley de Dios funciona como una cadena también. Si yo quebranto solo un mandamiento, quebranté los 10, todos los mandamientos. Ahora, ¿por qué a Dios se le ocurrió dar 10 mandamientos? Porque Dios tal vez es un aguafiestas cósmico, que Él busca cada cosa que me guste, Él lo prohíba. ¿Por qué a Dios le plació poner 10 mandamientos? El Decálogo ha puesto muchos más mandamientos, obviamente. Están las leyes de rituales, las leyes civiles,
Hay un montón de leyes, pero ¿por qué Dios le ha placido poner estos mandamientos? ¿Por qué a Dios le ha placido poner estos 10 mandamientos? Por una razón, para demostrarnos que nosotros no podemos, pero que alguien sí lo puede hacer. Y estos no, los mandamientos de Dios son los ojos de su amor para con su creación. Cuando Él pone estas leyes, lo hace con la motivación única de demostrar su amor hacia su creación. Porque ¿qué Dios tuviéramos que sea nuestro Señor y Salvador y que no nos proteja de caer en el sufrimiento? Porque toda persona que ha violado los 10 mandamientos tiene una vida en sufrimiento. Literalmente, aunque decida no creer en Dios, aunque crea que Él no vino por el poder de Dios. La razón por la cual existen los 10 mandamientos es para que conozcamos su amor. Pero para que conozcamos su amor, tenemos que reconocer primero su justicia. Porque todo aquel que ha conocido la gracia de Dios, primero ha sido golpeado por la ley de Dios. Ha recibido los gritos del Sinaí y también ha recibido después el consuelo de la gracia de Jesús. Ahora hay un punto muy importante también, que los 10 mandamientos sirve para destruir la hipocresía de la moralidad. Toda vez que yo me acerco delante de Dios y creo que tengo algo bueno, debo mirar estos 10 mandamientos. Porque todos los días violamos uno. No hay un solo día que no lo hagamos. Estos 10 mandamientos me tienen que ayudar a entender que mi humanidad es totalmente imposibilitada de cumplir estos 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque yo he nacido en pecado, he elegido ser pecador y soy pecador por veredicto de Dios. Y entonces yo necesito de algo, de alguien, para poder entender que estos mandamientos no son la base de mi comunión, sino es Jesús. Yo debo entender que es Jesucristo la base de mi comunión con Dios, no los 10 mandamientos. Entonces los 10 mandamientos están puestos por Dios, no porque son una sugerencia o recomendaciones, sino están puestos por Dios para que todos nos esforcemos a vivir en santidad. Los mandamientos de Dios, la ley moral de Dios, es el instrumento básico para que sea nuestro método de santificación. ¿Cómo nos santificamos? Con la ley de Dios. ¿Cómo reconocemos que somos hijos de Dios? Porque guardamos sus mandamientos y lo vivimos, sus mandamientos, dice Juan. En esto conocen que son mis discípulos, que se aman unos a otros, pero también que guardamos sus mandamientos. Entonces, nosotros debemos de temblar ante Dios, ante un Dios 3 veces santo, cuando nos pone tales exigencias para nosotros y sabemos que nosotros desde que nacemos no lo cumplimos. Aún antes de haberlos conocido ya los quebrantamos todos. Y es solamente suficiente uno de ellos para que seamos condenados al infierno. Porque Dios no permite un solo pecado en su reino. Ya desde pequeño nosotros envidiábamos, desde pequeño nos enojábamos, desde pequeños teníamos corazones llenos de veneno, desde pequeños nosotros rechazábamos a Dios, desde pequeños nosotros no nos interesaban nunca las cosas de Dios. Es más, estoy seguro que en algunos de ustedes que está sentado, tal vez que no ha nacido de nuevo, esté rechazando a Dios en sus pensamientos, en sus corazones. Pero debes de darte cuenta que la exigencia de Dios para ti
esta noche es que obedezcas estos mandamientos, es que los cumplas estos mandamientos. Esa es la exigencia para ti, amigo que estás lejos de Cristo. Esa es la exigencia para tu vida, que lo cumplas. Y si no lo puedes cumplir, entonces debes de mirarte como alguien que no merece el cielo. Y esto no tiene ningún motivo de yo pensar que puedo cumplir, porque en realidad nadie lo puede cumplir, como ya lo he venido diciendo anteriormente, nadie lo puede cumplir estos mandamientos, porque Dios ha puesto una justicia perfecta como Él. Dios ha puesto una justicia 3 veces santa. Dios ha puesto una justicia insuperable para el hombre. Dios ha puesto una justicia inalcanzable para el hombre. Pero Dios no está con las manos frotándose y riendo, diciendo, bien, ninguno de ustedes lo puede hacer. Y eso me alegra. Pero como decía hace un momento, la única función de la ley de Dios es que veamos nuestro pecado, es que veamos nuestra condición de miserables, es que extendamos nuestra mano miserable hacia Dios y pidamos misericordia. Ese es el propósito de la ley de Dios. Es que entendamos que yo he nacido odiando a Dios y no he nacido amando a Dios. Y merezco todo lo peor en esta vida. Y mi ignorancia de la ley de Dios no me salva de la justicia que Él tiene para mí. Porque muchos dicen, yo no conocí estas cosas. Yo no conocía este tipo de cosas. Eso es mentira. La Biblia dice que tú la conocías desde que naciste. No por nada sabías diferenciar el bien del mal. Y eso era suficiente para que tú te vuelques a Dios y reconozcas y pidas misericordia hacia Dios. Pero no lo has hecho y entonces te has alejado en busca de lo que este mundo te puede traer y lo que te ha distraído. Ya has apaciguado tu culpa y tu miseria a través de tu autoconfianza, tu amor propio, tus amigos, el dinero, las fiestas, todo cuanto sea incluso bueno delante de los hombres, el estudio, la profesión, el trabajo, emprendimiento, desarrollo personal, todo eso lo has hecho para sucumbir la culpa en tu conciencia. Pero tu alma miserable no va a ser salvada en el día postrero por tu profesión o por tu estudio o por tus amigos o por la clase social que tengas o por tu pobreza o tu miseria o lo que te haya pasado. Únicamente será Cristo quien te puede salvar de todas las penurias eternas que puedan venir sobre tu alma si no lo haces ahora. Así que este es el momento para que nosotros podamos mirar a aquel que pudo cumplir a cabalidad, sin error alguno, aquel que ha roto el récord de todo hombre que pudo haber pisado la tierra, el récord de santidad, lo tuvo únicamente Jesús. Nadie pudo haber tenido más santidad que Él, nadie pudo haber tenido más justicia que Él en la tierra y nadie pudo haber tenido más compasión y amor que Él sobre la tierra. Y Él es el único que puede tener la salvación que tú necesitas y que yo necesito. Espero que la ley de Dios en los siguientes sábados golpee de tal manera tu corazón que puedas únicamente ver a Cristo como tu mediador. Espero que todas las noches estés mirando al Sinaí con terror. El Sinaí era el monte donde Dios habló a Moisés. Ese fue un momento donde nadie estaba tomando a la ligera ese evento. Y todos estaban escuchando a Dios hablar con voz de trueno. Amigo, tú que persistes en tu pecado, tú que persistes todavía
en las cosas del mundo, tú que estás tibio en este momento, no necesitas el amor de Dios. No necesitas la gracia. Necesitas necesitas que la ley de Dios golpee tu corazón y golpee tu corazón, y que la voz del trueno de Dios haga retumbar tu alma hasta que te des cuenta de que el día final y la venida de Cristo es mañana, y corras al arrepentimiento esta noche. Ese es mi deseo, porque ese es el propósito de la ley de Dios. Y una vez te des cuenta de lo miserable y lo pordiosero que estaba tu alma, veas la belleza, la hermosura de Jesucristo. Y entonces entenderás como aquel hijo pródigo que estaba comiendo comida de los cerdos, que eso tipifica a cualquier persona del mundo. Y vuelve en sí por la gracia de Dios y corra hacia el Padre Celestial, y corra hacia Cristo, y corra hacia el perdón de los pecados. Ese es mi deseo de esta noche. Y seguramente que ese es el deseo de Dios. Lo que el mundo necesita y lo que cualquier inconverso necesita y lo que cualquier tibio necesita, primeramente, es la ley de Dios para ver su pecado. No necesita un libro de motivación, no necesita un libro de desarrollo personal para cambiar su vida, no necesita algo trabajado por hombres para que vea que está haciendo algo malo, necesita únicamente la ley de Dios. Únicamente la ley de Dios necesita. ¿Se recuerdan cuando David quiso tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl? El rey Saúl andaba persiguiendo por todos lados, por todos lados. Y el rey David tuvo la oportunidad. ¿Pero qué hizo? Sus amigos le amonestaron, le dijo, ¿por qué no lo haces de una vez? Y David dijo, no voy a tocar al ungido de Dios. Y cortó un pedazo del manto. En ese momento, David tenía una madurez y una sensibilidad espiritual, pero no la tuvo cuando vio una mujer desnuda en una terraza, cuando cayó con ella, cuando fue y adulteró con ella y mandó a matar al esposo de ella. No lo tuvo. ¿Qué pasó? Moisés, tal vez como algunos de ustedes, llegó a entibiarse, llegó a dormir ante el pecado, sucumbió su alma a lo que el mundo le podía dar, a sus deseos, y ya no tenía la madurez que tuvo en ese momento cuando pudo matar al rey Saúl, sino que ya no le importó la vida espiritual por un momento y hizo lo que hizo. Pero ¿qué necesitó el rey David para despertar de su pecado? Vino el profeta Natán y lo confrontó con la ley de Dios a través de una parábola. Lo confrontó, y una vez que lo confrontó, él abrió sus ojos y entendió que estaba mal y en pecado y que necesitaba urgentemente humillarse. Y por eso escribió el Salmo 51. Y buscó a Dios, y Dios le perdonó. Pero antes, ¿qué fue lo primero que le dijo Natán? No fue a decirle, mira, Dios te ama y que tienes que recibirlo en tu corazón. No. Fue Natán y lo confrontó con la ley de Dios. Y de esa manera despertó. Y ese es el deseo de los consecutivos sábados de estudiar la ley de Dios. De que nosotros podamos despertar los que estamos dormidos en el pecado y de los que están lejos de Cristo puedan correr hacia Cristo al mirar su miseria espiritual. Ya para ir ya finalizando mi exposición acerca de lo que estamos hablando en la introducción, hemos visto que la ley de Dios tiene dos finalidades. Una, revelar mi pecado, y la segunda es guiarme a Cristo. Quiero hablarlo con una analogía. Supongamos que estás enfermo, con una tos,
o supongamos con un resfrío, y no te pasa el resfrío, entonces tienes que ir al médico. Vas al médico, el médico te hace unos exámenes y ve tu sintomatología, y entonces te diagnostican que tienes dengue, y un dengue hemorrágico. Pero lo único que tenías era una simple gripe. Ahora el médico lo que hace es escribir unas medicinas, unas drogas, para que puedas mejorar en tu salud. Ahora pregunto, con el hecho de conocer tu diagnóstico, ¿ya te vas a curar? Comiéndote la receta que te la escribió el médico, ¿te vas a curar? No sirvió de nada, ¿cierto? No te ayudó a mejorar. A los próximos días te vas a morir porque no hiciste nada. De esa manera funciona la ley de Dios. La ley de Dios diagnostica mi alma, cómo estoy yo delante de Dios, pero si solamente me quedo ahí y me martirizo y sufro y me culpo y demás cosas, entonces no te sirvió de nada. Sí, porque no es condenación solamente. La ley te condena y te dice que estás mal, pero ese no es el punto final. El punto final de la ley de Dios es que una vez al ver la ley, veas al que pudo cumplir todas las exigencias de la ley y corra hacia Él, porque Él ha prometido acreditarte toda su santidad y su bondad y su misericordia en esa cruz. Él ha prometido, Jesús ha prometido transferirte todo lo que Él hizo en esta tierra y todas las cosas buenas que Él ha hecho, toda su obediencia perfecta, atribuirte a ti en la cruz, pero únicamente si crees por la fe que Él murió por tus pecados, únicamente. Gálatas 3, 24, 26. Dice, yo lo voy a leer en la NTV. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declaró justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley funcionó como una niñera, dice. La ley hizo el trabajo de llevarnos hasta Cristo y hasta ahí nomás fue su trabajo. Y entonces ahí conocimos la gracia salvadora, la fe redentora, y entonces nacemos de nuevo, llamamos a Dios, pero ya no somos atormentados por la ley, ya no somos atormentados por la voz de trueno de Dios en el Sinaí. Ahora escuchamos la voz de Dios tal como la escuchó Jesús cuando fue bautizado. Él es mi hijo amado, en Él tengo complacencia. Ahora ya Dios no te ve como un fastidio para su justicia. Ahora su justicia está a tu favor porque tú has depositado tu fe en Jesús. Y entonces cada vez que te mira, no te mira a ti simplemente, mira a Cristo en tu vida. Y por esa razón, Él te ama como Él amó a Jesús. Tú eres su hijo amado y Él tiene complacencia en ti. Porque has creído en Él como tu suficiente y único Salvador de tus pecados. Toda tu culpabilidad, toda tu impotencia, todo tu sufrimiento se terminan en Cristo. Ahí se termina. Todo tu tormento, todo el sentimiento de miseria, como dice Romanos 8:1, que hemos sido libres de culpa y de condenación, porque estamos en Cristo Jesús. Esa es la manera de Dios. Otro ejemplo, miremos cuando Jesús hablaba con los fariseos, Jesús nunca les dijo que Él los amaba, aunque lo demostró hablándoles de diferentes formas y algunas veces de maneras muy duras. Pero en sí, Jesús nunca iba a un fariseo a decirle que lo reciba a Él o que Dios es puro amor y misericordia. Lo primero que Jesús hacía era le mostraba la ley, le mostraba la justicia. Hipócritas,
Ustedes no han estudiado la ley. Les decía que ellos no habían estudiado a Moisés. Jesús siempre los confrontaba a los fariseos con la ley de Dios. Únicamente lo hacía. Si se fijan, el joven rico viene con mucho orgullo y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, cumple los mandamientos. ¿Y cuáles son? Bueno, no matarás, no robarás, le nombra los mandamientos. Los mandamientos. Entonces Jesús, el joven rico le responde, yo cumplí todo eso. Yo le hice todo eso. Entonces ven y sígueme, vende todas tus cosas, tus posesiones y sígueme. ¿Qué hizo Jesús ahí? Le hizo ver a ese joven rico con arrogancia que él no pudo cumplir ni uno solo mandamientos porque el resumen de los mandamientos es Cristo. Y él no lo pudo seguir a Cristo. Y él no pudo seguir a Cristo. Y eso quiere decir que él no cumplió ninguno. Aun si lo hubiera cumplido los 10 mandamientos, entonces por la única persona que no hubiese muerto Cristo en la tierra fue por ese joven, porque él cumplió los 10. Pero la Biblia declara lo contrario, que nadie ha cumplido los mandamientos. Entonces, seguimos viendo desde un panorama general cómo la ley de Dios funciona, revelando nuestra maldad. Otra manera de ver cómo la ley nos conduce a Cristo es la siguiente. A través del sacrificio pascual, el sacrificio del Cordero. Cuando Dios pone los 10 mandamientos, el decálogo, mientras Dios estaba prohibiendo, mediante una ley escrita, el pueblo de Dios, Israel, ¿qué estaba haciendo? Incumpliendo lo que Dios acababa de hacer, ¿cierto? Entonces, toda ley exige una pena, ¿cierto? Porque si no fuera una ley inservible, cada ley exige una pena. Entonces, cada mandamiento exige una penalidad. Hay penas capitales, penas de diferentes maneras en la Biblia, pero siempre exige una pena. Y la pena máxima para cualquier pecado es la pena de muerte. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte, dice. Entonces, por cada pecado que nosotros cometemos, deberíamos morir irremediablemente, porque la paga del pecado es la muerte. Quiero que entendamos eso bien. Que Dios mira el adulterio y la mentira iguales. Tienen consecuencias diferentes, pero iguales. Es pecado y por eso merecemos la muerte. ¿Sí? Tenemos que entender que esa es la exigencia de Dios. Ahora, cuando Dios puso los 10 mandamientos, Él tenía toda la potestad para fulminar al pueblo de Israel por haber adorado un becerro de oro, mientras Él daba la ley. Pero como Él es justo, y Él además de ser toda justicia, es también todo amor y toda misericordia, mientras Él daba los 10 mandamientos, Él susurraba a Moisés diciéndolo, yo sé que ustedes no lo pueden hacer, así que sacrifiquen a un cordero, y ese cordero va a representar a Jesús. Yo sé que ustedes son incapaces de cumplir estos mandamientos, pero sacrifiquen a un cordero sin mancha, al mejor que tengan. Y entonces el pueblo de Dios hacía este ritual de sacrificar a un cordero, para aplacar la ira de Dios. Pero eso apuntaba al cordero verdadero, aquel cordero que iba a ser molido por nuestros pecados. Y vino el cumplimiento. Y ese cordero descendió de los cielos, no aferrándose a sus privilegios de rey del universo, sino que despojándose de aquellos, se vació de ellos, vino a morar entre hombres pecadores, y como un cordero al matadero fue llevado y no abrió su boca, sino enmudeció su boca, y fue escupido y vituperado, y no solamente eso, sino que recibió toda la ira de Dios. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Eso es lo que hizo Dios mientras daba los 10 mandamientos. Mientras daba los mandamientos, les dijo, pero habrá uno que sí lo cumplirá. Mientras tanto,
va a ser un cordero que va a apuntar al verdadero cordero. Y entonces, hoy tenemos la oportunidad de tener el privilegio que no tuvo Abraham, ni Isaac, ni Jacob. De tener el privilegio que no tuvo ni Isaías ni Jeremías. Hombres que inquirían sobre lo que iba a acontecer con el Mesías. Hombres que, como Elías, que todos los profetas querían saber quién era el Mesías y qué iba a pasar. Hoy nosotros tenemos el privilegio de saber quién es el Mesías y qué hizo por nosotros. Qué grande privilegio, ¿cierto? ¿Se imaginan yo me lo veo, Abraham y Isaac, hablando sobre el Mesías, sentados, comiendo? Me imagino a Elías hablando sobre cómo será el Mesías. Sobre todo a Isaías. Isaías se lo considera como el quinto evangelio. Habla un espectáculo del evangelio de Isaías. Hablando, escribiendo un libro sobre el Mesías, sobre el futuro que iba a devenir, sobre el perdón de pecados. Algo va a pasar, algo grande. Pero nosotros esta noche, de todo lo que estos hombres inquirían y se preguntaban y querían saber, nosotros tenemos el privilegio de saber y conocer la persona de Cristo y sus obras. Y Dios nos va a exigir en el día final por qué no lo obedecimos y por qué no lo amamos si está fuera de Él. Hoy tenemos la oportunidad. Las puertas de la misericordia y de la gracia están abiertas. La ley está como una espada y como un martillo golpeándote, empujándote hacia Cristo. No para condenarte solamente, sino para empujarte hacia Cristo. Así que no importa cuántas cosas malas hayas hecho, incluso antes de venir aquí, o qué cosas malas hayas pensado en este culto, o las cosas que irás a hacer. Porque nadie viene a Dios siendo bueno. Él nos hace buenos, Él nos santifica, Él nos hace sus hijos. Pero debemos de despojarnos de toda tu autojusticia y autoconmiseración y condenación y mirar a Jesús como nuestro único suficiente Salvador y apropiarnos de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Pídele en este momento mientras escuchas esta palabra: Dios, yo quiero recibir el nuevo nacimiento, yo quiero recibir la fe salvadora, yo quiero pelear contra el pecado, pero desde tu presencia. Pídele a Dios en este momento. Así como cuando te desvelas 5 horas por ver una serie en Netflix, así como cuando tienes todas las fuerzas para hablar del otro, usar tu lengua para el chisme, así como tienes todas las fuerzas para ir a un lugar y juntarte con tus amigos y comer y hablar y divertirte, ¿por qué no eso lo usas en este momento y te desgastas pidiéndole a Dios gracia que salve tu alma y amor que consuele tu culpa y que te libre de esa culpa? Nosotros somos personas que viviremos en una eternidad. Y el único valor que tiene la eternidad para nosotros es que ahí estará Cristo. ¿Tú estás seguro de estar en esa eternidad con Cristo? Si dices que sí, entonces, ¿tienes los frutos de arrepentimiento en tu vida? ¿Amas a Dios por sobre todas las cosas y amas a tu prójimo? ¿De verdad has perdonado a tus enemigos? ¿De verdad das la otra mejilla? ¿De verdad te causa gozo venir a la iglesia? ¿De verdad en tu tiempo a solas piensas en las maravillas de Dios? ¿De verdad cuando nadie te ve te estás santificando? Y si no es así,
entonces, ¿por qué no examinas esa fe que dices tener y si es de Cristo? Y si no es así, te lo vuelvo y repito, las puertas de la gracia y la misericordia están abiertas y no se han cerrado para ti. El que busca a Dios lo va a hallar. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú nos regalas. Gracias por tu ley magnífica, Señor. Una ley preciosa, Señor. Gracias porque tú la has puesto delante de nosotros para que entendamos que nosotros somos suficientemente pecadores, Señor, y no tenemos posibilidad de acercarnos a ti, Señor, por ningún mérito. Nuestras buenas obras son trapos de inmundicia, Señor. Nuestra buena conducta no es algo de tu agrado, Señor. Únicamente todas las obras que hagamos se tienen que derivar de mi fe en Cristo Jesús. Únicamente. Y eso es lo que te agrada a ti, Señor. Y por eso esta noche pedimos la bendición de tener un arrepentimiento que me lleve a conocer realmente a Cristo. De tener una vida de santificación que otros puedan ver y decir que soy cristiano, no porque solamente predico, sino que porque lo vivo, Señor. Que otros en mí puedan ver, Señor, que Cristo vive en mí y no vivo yo. Te doy gracias, Señor, porque tú escuchas, Señor, y tú no te has dormido, tú no te has adormecido. Tú estás aquí tan presente como lo estuviste en los tiempos bíblicos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.